Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y precisamente nuestro compromiso para esta noche con ustedes es hablar con Álvaro Balcázar, asesor de la mesa de negociación para el punto 1 del acuerdo sobre políticas de desarrollo agrario integral al que se llegó en La Habana entre gobierno y FARC. Pero antes queremos presentarles a todos ustedes la intervención de hoy del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, en donde entregó equipos de última tecnología que harán de Colombia un país más competitivo. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Muy buenas tardes a todos. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señor ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, señor director de la DIAN, Santiago Rojas, señor gerente de la Sociedad Portuaria, Víctor González, su señora Nubia, señor presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria, Manuel Parodi, y apreciados miembros de la Junta, funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan, senadores, señor Delgado, representantes senadores Sinisterra, Jorge Tamayo y Rafael Palau, señor Mayor General, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, señores oficiales de la Armada y de la Policía, excelentísimo Monseñor Héctor Espalza, obispo de Buenaventura, señores presidentes de los diferentes gremios que hoy nos acompañan, presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presidente de Analdex, Javier Díaz, presidente de la SAC, Rafael Mejía, presidente de Asoexport, Carlos Rojas, presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, presidente de FITAC, Guillermo González, y vicepresidente de FENALCO, Eduardo Bisbal. Queridos empresarios que nos acompañan, amigos de los medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Todos los días alguien me pregunta por qué me la estoy jugando por la paz. Y hay muchas respuestas, pero la más sencilla es: quiero dejarle a mis hijos, a sus hijos, a mis nietos, a todos los colombianos que están recién nacidos o están por nacer, un país normal, un país sin guerra, un país competitivo, un país con buena infraestructura, que le saca provecho a la tecnología, que aumente cada vez más su productividad, que genere empleo, que atraiga inversión, que pueda incrementar su comercio. Recuerdo hace 25 años, cuando el presidente Gaviria lideró la apertura de la economía, que estábamos con Rudy Gómez, aquí presente, que era el ministro de Hacienda. Fuimos a un evento en Nueva York que estaba organizado por un banco que ya no existe, el Chemical Bank. Y en ese momento estábamos vendiendo a Colombia, vendiendo el futuro de Colombia porque necesitábamos inversión. Y en mitad de evento nos informan que había explotado una bomba en Bogotá. Por supuesto que eso salió en los periódicos de Nueva York y el evento pues no fue tan lucido como queríamos. Y una de las personas que asistió a ese evento me dijo con toda claridad: mire, ministro, mientras ustedes se mantengan en guerra va a ser difícil, no imposible, pero muy difícil atraer la inversión que realmente se merece Colombia. Ese fue otro de los momentos que a mí me ratificaron la necesidad de buscar la paz. Y por esos días, por esos meses, el ministro de Hacienda, Rudy Gómez, lideró una serie de pasos importantísimos para volver el país un país más competitivo, y entre ellos fue la privatización de los puertos. Es un paso hace 25 años.
Y ahí nos imaginábamos también un país con buenas carreteras, un país con buena comunicación, un país que pudiera atraer mucha más inversión de la que estaba llegando. 25 años han pasado, muchas cosas. Hace 25 años Javier Díaz, me acuerdo, estaba de número 2 de Analdex, batallando y exigiéndole al gobierno, como es su deber y su trabajo, cada vez más. El ministro de Hacienda hace 25 años estaba terminando su doctorado allá en la Universidad en California. El ministro de Transporte estaba en la Escuela Militar de Cadetes. El ministro de Defensa estaba de senador de la República. El director de la DIAN era mi secretario privado en el Ministerio de Comercio recién creado. Y este puerto de Buenaventura y los puertos en Colombia eran de los más ineficientes que tenía toda América Latina. Recuerdo también que con Luis Alberto Moreno hicimos un esfuerzo para que nos recibieran en el Foro Económico Mundial. ¿Para qué? Para que nos midieran nuestra competitividad, para que personas como Javier Díaz nos exigiera todos los años, mire, estamos en el puesto 27 o 127 y tenemos que subir al puesto 4 o al puesto 100. Siempre tiene uno que tener una referencia para poder mejorar. Eso es una de las razones por las cuales estamos también ingresando a la OECD, para poder tener las mejores políticas públicas, que existan los países con las mejores prácticas que nos digan Colombia está haciendo las cosas bien o Colombia no está haciendo las cosas bien. Eso es de una inmensa ayuda, aunque no es muy cómodo para los gobiernos, pero es necesario, es como la crítica, eso es necesario. Y dentro de ese proceso de mejorar la productividad, ¿qué tiene que ver estos escáneres? ¿Cómo contribuyen a mejorar la competitividad del país? La respuesta es muchísimo. Todos los años entran y salen al país cerca de 200 millones de toneladas de mercancía a través de todos los puertos. Más del 30% de esos 200 millones se mueven a través de contenedores. El año pasado entraron y salieron al país más de 2 millones de contenedores y una cuarta parte, poco más de 500.000, a través de este puerto de Buenaventura. Con los escáneres que llevamos ya muchos años tratando de que se instalaran, gran esfuerzo, pero había que perseverar y finalmente tenemos un buen resultado. Con estos escáneres vamos a permitir una imagen de las mercancías que las acabo de ver, unas imágenes impecables para detectar el contrabando, para detectar qué está saliendo y qué está entrando. Más control, pero sobre todo más control en menos tiempo. Es el uso eficiente y adecuado de la tecnología. En estos escáneres detectan desde compartimentos falsos, ahí vimos un ejemplo, contrabando de todo tipo, hasta las drogas, y nos explicaron cómo es que detectan las drogas. Hoy una inspección física tarda cerca de 24 horas. Con estos escáneres baja a máximo 15 minutos. Y como decía Javier, esto significa un tremendo ahorro en los costos de nuestro comercio exterior en materia de almacenaje, en materia de movilización. Se calcula que se podrán ahorrar cerca de o más de 100.000 millones de pesos cada año, solamente por el uso y la buena tecnología que estamos poniendo en marcha. Porque el tiempo es dinero, las demoras cuestan y eso los empresarios lo saben muy bien. Hoy la importación en puerto marítimo tarda 216 horas. A partir de este momento, con estos escáneres serán menos de 48, de 216 a 48. Por supuesto que habrá escáneres también en los demás puertos, en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en los aeropuertos
en las fronteras, también para agilizar todo el control de nuestro comercio exterior. Y el gobierno pues ha venido dando pasos importantes en modernizar nuestras aduanas, porque sabemos que este es un punto fundamental de toda la logística de transporte y el control adecuado, efectivo de las mercancías es parte fundamental de un buen comercio exterior. Hemos expedido finalmente en el Congreso, gracias señores congresistas, un nuevo estatuto aduanero que ha ayudado enormemente desde que se convirtió en ley de la República. Estamos permanentemente consultando con los empresarios cómo ponemos en marcha procesos más ágiles, dónde podemos ahorrar tiempo, dónde podemos ahorrar dolores de cabeza, qué trámite es innecesario y sobre todo hemos querido hacer un trabajo más coordinado dentro del propio gobierno, porque muchas veces es la descoordinación del propio gobierno la que causa los dolores de cabeza para los importadores y exportadores. Y qué bueno estar en este puerto de Buenaventura. Doctor González, usted sabe que aquí hemos venido muchísimas veces. Un puerto que ha demostrado una capacidad de renovación y de modernización realmente exitosa y admirable. Le preguntaba o comentábamos con Rudy Gómez ahora cómo podemos comparar los puertos del momento en que se privatizaron hace 25 años y los puertos de hoy. Y me decía, en el fondo no es comparable, es como comparar el telégrafo con el celular. Son como dos situaciones diferentes y es cierto, lo que se ha avanzado en eficiencia de nuestros puertos ha sido muy importante. Este puerto ya puede atender los grandes buques que van a pasar por el nuevo canal de Panamá, recién ampliado. Antes los buques eran Panamax, después se inventaron un post-Panamax y ahora hay un, ¿cómo se llaman? Super Panamax o Win Panamax o bueno, lo que sea, pero son unos buques muy grandes que ahora podrán entrar y están entrando aquí a este puerto. En efecto, el martes y ayer se fue, llegó un puerto, el MSC Flavia. Llegó un barco, el barco más grande que ha llegado a Colombia en toda su historia, me dicen. Y se fue ayer. Con capacidad para más de 12.000 contenedores. Pero por supuesto hemos hecho mucho, pero podemos hacer mucho más. Se debe profundizar más el dragado, como lo dijo el presidente de la Sociedad Portuaria. Y Víctor, quiero decirle que ya le di instrucciones a Invías, que está aquí presente, para que proceda en esa dirección. Ya lo hicimos en Cartagena y va a proceder. Usted bien lo ha dicho y usted también es muy responsable, me ha dicho, sabemos de las dificultades fiscales que tiene el gobierno y tenemos dificultades fiscales, estamos en este momento ajustándonos a una nueva realidad, ya un petróleo no a $100, no a 120, sino a $40, eso nos ha costado mucho, tenemos que ajustarnos, hay que cuidar cada pesito, como dicen. Por eso la propuesta suya de hacer una especie de contraprestación para el año 2018 es la vía que vamos a utilizar. Además, la naviera, que es una buena noticia para Buenaventura, una naviera francesa muy importante, la CMA CGM, acaba de incluir este puerto en un servicio directo desde el Mediterráneo hasta el puerto de Buenaventura. Y este puerto ha venido evolucionando de una forma muy importante. Ahí acaban de llegar, como si hubiéramos coordinado, que es una feliz coincidencia, 4 nuevas grúas, unas grúas enormes que van a aumentar la capacidad del puerto en forma muy importante, una inversión de más de $40 millones. Como lo dijo Víctor, se construyó este muelle, el muelle 1,
se aumentó la línea de atraque y este es el terminal de mayor longitud de muelle en el Pacífico latinoamericano. Y para este muelle se hizo una inversión de más de 70 millones de dólares. Hace poco se amplió la terminal de contenedores, se invirtieron más de 130 millones de dólares y se podrán recibir 600.000 contenedores al año. Todo esto es mayor competitividad, todo esto se traduce en mayor empleo y quiero agradecerle especialmente y saludar con mucho cariño a todos los trabajadores del puerto que hoy están con nosotros y los que no están con nosotros, con todas las personas que han contribuido con su trabajo, con su dedicación a ir mejorando el puerto, a ir mejorando su eficiencia, porque me dicen que con estas grúas y con lo que se ha hecho, se ha convertido en el puerto, Manuel, usted me corrige, más eficiente de toda la costa latinoamericana del Pacífico. O sea, eso es un logro muy importante, porque ya en Cartagena también tenemos un puerto que se distingue por su eficiencia a nivel internacional. Muy bien, y para quienes quieran conocer más detalles sobre esta entrega de modernos equipos en Buenaventura, los invitamos a que ingresen en www.presidencia.gov.co. Llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en El Gobierno Responde, pero en minutos regresamos con nuestro invitado Álvaro Balcázar, con quien hablaremos sobre el acuerdo del punto 1 sobre política de desarrollo agrario integral. Ya regresamos. De la noche, 29 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde esta noche con un invitado muy especial. Se trata de Álvaro Balcázar, él es asesor de la mesa de negociación para el punto 1 del acuerdo sobre política de desarrollo agrario integral al que se llegó en La Habana, Cuba, entre gobierno y las FARC. Álvaro, muy buenas noches y gracias. Aquí lo esperamos y llegó. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Karen, muy buenas noches, gracias por la invitación. Disculpe la tardanza. Tranquilo, aquí estamos atentos para hablar con usted, para que usted le cuente a todos los televidentes sobre este importante avance del proceso de paz. Les recordamos a todos los televidentes que pueden preguntar lo que quieran sobre este tema en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232. Y también tenemos una línea nacional gratuita, que es la 018-091-9969. Y queremos contarle a los televidentes que por primera vez en más de 50 años de conflicto armado, el Gobierno Nacional y las FARC acordaron al término del 9º ciclo de diálogos en La Habana firmar un documento titulado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Esto se dio a conocer el 26 de mayo de 2013. El domingo 26 de mayo de 2013, tras 6 meses de diálogos en la mesa de conversaciones instalada en La Habana, Cuba, fue anunciado mediante un comunicado conjunto la firma del primer acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP. Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acordamos denominarlo Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. El acuerdo se fundamentó en 3 pilares: la tierra, la gente y el desarrollo sostenible del campo. Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, políticas alimentarias y nutricionales. Lo pactado por las partes es el inicio de una serie de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia. Que hay una visión integral de transformación del campo, capaz de crear un círculo virtuoso de bienestar y estabilidad en el sector rural colombiano. Pero más que eso, la piedra angular del acuerdo es la reafirmación de la dignidad de la familia campesina. Un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano
que puede darse en el escenario del final del conflicto armado. Con esto se busca crear las condiciones necesarias para que el país se convierta en un escenario de reconciliación. Pues bien, ahí veíamos, Álvaro, ese gran anuncio que se dio al país y a todo el mundo el 26 de mayo de 2013 sobre todo el tema del Acuerdo de Política de Desarrollo Agrario Integral. ¿Qué es lo que significa eso para todos los colombianos? Bienestar para los campesinos. Necesitamos que se corrija la brecha de bienestar entre el campo y la ciudad y entre diferentes regiones rurales en Colombia. Muy bien, Álvaro, le cuento que ya inicia la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y tenemos la llamada de Ana Rojas. Ella se comunica desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Ana, muy buenas noches, adelante con su pregunta. Muy bien, ahí se cortó la llamada de Ana, pero en minutos ya la tendremos. Álvaro, usted hablaba que este punto de políticas de desarrollo agrario integral es una transformación para llegar a un nuevo campo colombiano. ¿Cuáles son los componentes de este acuerdo? Los componentes del acuerdo son básicamente acceso y uso de la tierra como base para generar oportunidades de prosperidad económica de los campesinos, programas nacionales de transformación del territorio que tiene que ver con dotaciones de infraestructura, carreteras, electrificación, mejoramiento de vivienda y presencia de los servicios del Estado para apoyar la iniciativa de los campesinos. Y en tercer lugar, frente a las regiones más golpeadas por el conflicto, un esfuerzo especialmente intenso en recursos y en velocidad de la intervención para provocar un avance mucho más rápido en esos territorios que permita corregir o equilibrar las condiciones de vida de esos territorios frente al resto del país. Muy bien, y ya tenemos aquí una primera pregunta de Jessica Castro, quien la envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. ¿Cómo van a definir quiénes son los campesinos sin tierras o con tierras insuficientes? Participa, la urna está abierta. Álvaro, Jessica es una joven colombiana que pregunta cómo se definen cuáles son los campesinos sin tierras o con tierras insuficientes. ¿Qué le podemos decir a este televidente? Siempre habrá necesidad de hacer una caracterización de los solicitantes de tierras. Las personas deberán ser identificadas y saber si tienen tierras en alguna parte del país y si tienen tierras aparecerán los registros. No deberían tener tierras porque la prioridad es a los que no tienen tierra y podemos saber que hay cientos de miles de familias campesinas que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente. A ellos se dirige el esfuerzo de dotación de tierra gratuita y creando también adicionalmente mecanismos que faciliten el acceso a la tierra para completar la tierra, no necesariamente con tierra gratuita, sino a través de crédito fácil y subsidios para la compra de tierra. Bien, Álvaro, ahora lo invito a usted y a todos los televidentes a ver la pregunta de Camilo Prieto. El punto número 1 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto habla de los planes con enfoque territorial como los instrumentos de planeación con los cuales se van a hacer todos los ajustes tanto institucionales como sociales para que los recursos que vienen del posconflicto se puedan incluir en estas áreas. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la complementariedad con los otros instrumentos de planeación que ya existen como el plan de desarrollo, como el plan de ordenamiento territorial? Participa, la urna está abierta. Álvaro, vemos a los jóvenes bastante interesados en este punto de todo el tema para la transformación del campo colombiano. Y Camilo Prieto pregunta, ¿cómo se complementan los planes de enfoque territorial con los otros instrumentos de planeación que están actualmente vigentes? Como había dicho, los planes de desarrollo con enfoque territorial son esfuerzos que hay que hacer hacia regiones especialmente golpeadas. Es una focalización especial hacia las zonas más afectadas por el conflicto. Allí lo que hay que hacer es procesos de formulación participativa con las comunidades de planes de transformación de esos territorios en donde deben concurrir todas las entidades del Estado para apoyar esa transformación. De manera de que lo primero es que tienen que considerar los planes municipales, pero también los planes departamentales, pero armonizarlos con el fin de conseguir que los territorios o los municipios que queden incluidos en los territorios que se llaman
focalizados especialmente por el conflicto, realmente sean territorios donde el Estado pueda hacer y debe hacer el esfuerzo especial de intervención para lograr la transformación que se espera en un plazo de 10 años. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche. Aquí en el gobierno responde a Herbert González, quien se comunica desde el municipio de Gigante, en el departamento del Huila. Herbert, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, los campesinos de estrato 1, 2 y 3, hemos pagado la guerra durante estos 50 años y en ese sentido, nosotros hemos escuchado que el conflicto se va a acabar, ¿no? Entonces, si las cosas de pronto se dieran de la manera contraria, que no pasara el fin, mi pregunta es, nosotros estamos cansados de eso, ¿no? De pagar el costo de la guerra. ¿Será que hay posibilidad de que si no se dieran las cosas, los ricos, los que no les importaba mucho la guerra, por decir algo, los estratos altos, si se acaba el conflicto, si el conflicto no termina, pues de que ellos pagaran el costo de la guerra, porque uno se da de cuenta de que siempre las personas humildes somos los que hemos estado poniéndole el pecho, sean guerrilleros, sean paramilitares, o sea el mismo soldado campesino, raso. Entonces eso es lo que yo quisiera saber. Si el conflicto no termina, o sea, y sigue la guerra, pues todos aquellos que le meten fuego al conflicto, que son los pudientes, pues que ellos también tuvieran esa parte, ¿no? De poner también soldados, así como lo hemos hecho nosotros los campesinos. Bien, Álvaro, este televidente desde Gigante en el departamento del Huila pregunta, si no se acaba la guerra, si no se llega al fin del conflicto, ¿qué pasará de pronto con los campesinos de Colombia? Pues confiemos en que el conflicto se va a terminar. Creo que esa es la esperanza y la certeza que hoy tenemos los colombianos. No hay otro camino. El camino es que se va a terminar el conflicto y yo creo que los escenarios de un futuro de Colombia con conflictos no son los escenarios en los que deberíamos pensar. Yo invito al optimismo y a la esperanza. Lo que sí tenemos es que ponernos en la disposición de que terminado el conflicto armado, todos estemos en disposición de aportar, porque el gran trabajo que sigue para Colombia es la construcción de paz, y esto no es algo gratuito, nos va a costar y todos vamos a tener que poner de nuestra parte, cada uno, todos vamos a tener que aportar para contribuir a la construcción de la paz una vez terminamos el conflicto armado con las FARC. Bien, y desde Bogotá, aquí la capital del país, se comunica a esta hora con el gobierno. Responde Nancy Ordóñez. Nancy, adelante con su pregunta. Buenas noches. Muy amable, buenas noches. Mire, sobre el proceso de paz que se está expresando y pues que se han ido dando, que es dignificar el campo, mejorar el nivel de vida, por supuesto el trabajo, nosotros el pueblo no entendemos cosas como esta. ¿Por qué se apoya a una multinacional para que haga transportes de productos agrícolas en detrimento de nosotros? ¿Por qué se apoyan las excavaciones de minerales, por ejemplo, en detrimento de nuestra tierra? Entonces, son cosas que nos da seguridad frente a ese proceso de paz, porque creemos que lo que se está haciendo es calmar al pueblo para poder saquear lo que queda. Es muy triste para nosotros los colombianos ver esto, realmente. Gracias. Muy bien, Álvaro. Ahí está Nancy. ¿Qué le podemos decir a ella como colombiana? Colombia es un país muy diverso, complejo, con muchas oportunidades que han estado latentes apenas por el conflicto que nos ha impedido que realmente podamos sacar el provecho que ofrece nuestro territorio. Somos conscientes de que hay tensiones sociales en el territorio entre, por ejemplo, el uso agrícola o las opciones de desarrollo rural y otros usos como la minería y otras actividades que también son generadoras de riqueza. Pero lo que están proponiendo el acuerdo es que trabajemos juntos. En este país cabemos todos. Sí. Lo que necesitamos es que haya reglas más
claras y respetuosas del medio ambiente y que podamos generar un proceso con la mayor participación posible de las comunidades rurales, de las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas, pero también de los empresarios, para que construyamos entre todos oportunidades de inclusión social, que es lo que necesitamos. No podemos pensar en un desarrollo del campo solo con un único modelo de desarrollo, de producción. Necesitamos que haya la complementariedad constructiva entre empresarios, campesinos, indígenas, comunidades afro. Bien, y a las 7 de la noche, 43 minutos, saludamos a quien el gobierno responde, a Estela García, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá. Estela, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Estamos atentos. Buenas noches. Hola, Estela, Buenas adelante. noches. Te escuchamos. ¿Cómo está, preciosa? Me atrevo a decirte sí porque soy admiradora de tu programa y tú como presentadora. ¿Aló? Sí, muchas gracias por ese mensaje y aquí Álvaro está atento a su pregunta, Estela. Bueno, quiero comentarte lo siguiente. Yo he llamado a varias ocasiones y vuelvo y te reitero para que invitemos a doctora Lanjara desde frente a la realidad de lo que está pasando con las víctimas. Has invitado, le quiero preguntar por qué al campo no se subsidia, ¿sí? Como son en materias primas, cuando en otros gobiernos de modelos, y eso vamos a hablar, y no se quieren hablar aquí de transnacionales ni de nada, entonces, ¿por qué nuestro campo no es beneficiado si es el mayor productor de alimentos, de los cuales nos retroalimentamos los que vivimos en las ciudades, que también somos víctimas, y los que no? ¿Por qué el campo no se subsidia? ¿Qué son los intereses? ¿Qué es el presupuesto que se tiene para nuestros campesinos, que son los más marginados que en este momento tiene el Estado? Muchas gracias. Bien, primero, Álvaro, si me lo permite, antes de responderle a Estela, le decimos que ya tenemos a Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas, ya lo tenemos programado para próximamente tenerlo aquí en el estudio del Gobierno Responde y que le cuente a todos los televidentes cómo va todo este proceso con las víctimas del conflicto armado en nuestro país, y ahora sí es su turno. Álvaro, sí. Adelante. Pues yo le respondería que lo de que Colombia no ofrece subsidios a los productores agropecuarios es relativo. Colombia sí tiene unos programas, y Colombia, en realidad, cuando uno mira los subsidios agrícolas, sí hay altos niveles de subsidios agrícolas, pero el problema es que están mal distribuidos. Generalmente los pequeños productores tienen mucho menos acceso o casi ningún acceso a los subsidios realmente en la agricultura. El acuerdo agrario lo que hace es introducir una preferencia y un compromiso para que, en caso de necesidad de tener subsidios para que haga posible la producción y le dé competitividad a la producción, la preferencia sea para los campesinos y la agricultura familiar. Esto es muy importante de tomarlo en consideración. Pero lo más importante que necesita el campesino es lo que hemos llamado la transformación del territorio, porque a veces los campesinos necesitan los subsidios porque carecen de las condiciones de acceso a infraestructura, carreteras, servicios de asistencia técnica, investigación. Pues de todo eso es de lo que se compromete el acuerdo. Si resolvemos esas condiciones, los campesinos van a tener territorios más competitivos y podrán tener más opciones en las que los subsidios no serán tan necesarios, porque el territorio le ofrecerá esas condiciones. Si ponemos carreteras, los proyectos productivos se vuelven viables y competitivos, porque si hay carreteras, electrificación, servicios sociales, acceso a financiamiento, si existen facilidades de acceso a los mercados, entonces allá habrá menos apremio por los subsidios y los campesinos se podrán sostener por su propia iniciativa. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y saludamos a Luis Alberto Lozano, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Luis Alberto, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, mi pregunta para el doctor es, bueno, firman el acuerdo de paz con las FARC, ¿cierto? Pero
Pero quedan las BACRIMS, quedan el ELN, quedan grupos guerrilleros al margen de la ley. ¿Qué van a hacer con esos grupos que quedan y nos están brindando supuestamente a nosotros una paz, pero si no acaban con todo de raíz, creo que la paz no se va a dar nunca? Esa es mi opinión como tal, ¿no? Bien, Álvaro, ahí está Luis Alberto Lozano, quien está aquí en Bogotá pendiente a su respuesta. Sí, pues Luis Alberto, esta es una pregunta muy importante en este momento, pero también hay que considerar que las FARC ha sido la principal estructura que ha, digamos, comprometido los esfuerzos del Estado para la lucha y en el conflicto armado. Las FARC, el proceso sin las FARC salidas del conflicto y desmovilizadas y más bien haciendo política legal y con procedimientos legales, los demás tipos de organizaciones armadas y legales en el territorio van a poder ser combatidas de una manera más eficaz. Va a poder el Estado concentrar esfuerzo en esas organizaciones y deberíamos esperar, eso nos espera, esa es una tarea del posconflicto. Enfocarnos en buscar controlar y reducir para que podamos realmente hablar de recuperación y de construcción de paz en los territorios. Pero esta es una tarea que podemos hacer infinitamente más fácil sin las FARC que con las FARC en armas. Muy bien, a las 7 de la noche, 49 minutos, saludamos a María Omaida Rendón, quien se encuentra en Guadalajara de Buga, en Valle del Cauca. María Omaida Rendón. María, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Buenas noches, pues mi pregunta va enfocada acerca de cómo el gobierno pretende generar credibilidad frente a estos actos de paz. Puesto que, por ejemplo, ahorita pretenden que darles de las tierras a los campesinos y se sabe que las tierras que se han incautado, las tierras que han sido desplazados los campesinos, están en manos de precisamente personas del gobierno, o sea, de las alcaldías, los concejales, y eso como hay tierras muy productivas que en este momento están utilizadas por personas del mismo gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a generar credibilidad frente a eso? Y otra cosa es acerca de la laguna de Sonso, por ejemplo, ¿cómo va a generar credibilidad el gobierno si están diciendo, no se ha recuperado la laguna y están diciéndole a todo el mundo, sí, la laguna se recuperó? Entonces, ¿cómo va a generar credibilidad engañando a la gente? Eso no creo que sea posible tanto esa credibilidad, porque el gobierno realmente vemos en este momento que están haciendo hechos de paz que no está cumpliendo. Muchas gracias. Bien, Álvaro, ¿Sí? aquí nuestra televidente y todos los colombianos lo están escuchando. Es una reflexión muy interesante y tiene mucho de justificación, porque hay una historia de incumplimientos, de dificultades también, y de que hay un problema de confianza entre la comunidad y las instituciones del Estado. En general, eso ha sido también una consecuencia del conflicto armado. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de las tierras, de recuperar las tierras mal habidas, hay un compromiso en el acuerdo. Una de las fuentes para el fondo de tierras que el Estado debe crear en cumplimiento de los acuerdos sobre el punto agrario es crear un fondo, y una de las fuentes importantes del fondo son las tierras incautadas, o las tierras a las cuales se les va a hacer extinción de dominio cuando tienen un origen ilegal, cuando son propietarios que adquirieron de manera ilegal esas tierras. El Estado las va a recuperar, las va a extinguir el dominio y va a ponerla a disposición de los campesinos que no tienen tierra. Por eso también se establece en el acuerdo la creación de una jurisdicción agraria especial que cree mecanismos de justicia más eficaces, más eficientes,
más prontos para proteger el derecho legítimo de los campesinos que tienen tierra y para hacer que la actuación del Estado en la recuperación de tierras ilegalmente adquiridas sea más eficiente y pronta. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Alfredo Torres, quien se comunica desde Bogotá, la capital del país. Alfredo, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera preguntarle al doctor, primero que todo, pues, ¿quién de los colombianos no va a estar de acuerdo con la paz? Nosotros sabemos que las FARC ha sido un movimiento de más de medio siglo, que indiscutiblemente perdieron toda noción de ser, pero la cuestión del asunto es que estamos viviendo en un estado tan corrupto. Yo lo he denominado como un estado que prácticamente ha perdido su capacidad. La corrupción la vemos a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial, una justicia parapléjica, que para el ciudadano de a pie, como somos la gran mayoría, el 90% de la población, pues prácticamente uno no ve absolutamente, sí, firmamos el acuerdo de paz con las FARC, pero el resto de la corrupción, la reforma política, la reforma judicial, no se va a ver absolutamente ningún cambio. No quiero ser pesimista, pero me parece que realmente yo a este estado yo lo considero fallido completamente. Bien, aquí Alfredo Álvaro hace una reflexión también válida. Él dice que le apuesta a la paz, pero también tiene como algunas dudas. Temores y dudas. Sí, precisamente nosotros tenemos que reconocer que hay muchos problemas en nuestro desarrollo institucional, en el mal funcionamiento de nuestras instituciones, y todo eso en gran parte ha sido originado en el conflicto armado. El conflicto armado exacerbó, por ejemplo, el problema de los cultivos ilícitos, el narcotráfico, lo aumentó muchísimo porque fue una fuente de financiamiento de las estructuras armadas levantadas contra el Estado. Y también exacerbó el secuestro, la extorsión, la captura del Estado en distintos territorios. O sea, hizo crecer mucho la corrupción, y mientras exista el conflicto armado va a ser mucho más difícil luchar contra la corrupción, porque es que la corrupción en la forma de un contratista amenazado con un arma para hacer y hacer que participe parte del precio del contrato y que se lo extorsionen, con un arma es muy difícil evitar, y eso empieza a crear una cultura de la aceptación, y como que todo el mundo pone en los costos de las obras o de los contratos lo que tiene que pagar por corrupción. De manera de que el conflicto armado sí ha sido en alto grado responsable del nivel de corrupción al cual llegó el país, y sin conflicto armado vamos a poder aplicarnos a esas tareas de buscar la manera de que seamos más efectivos en la lucha contra la corrupción, contra la cooptación de las instituciones del Estado. Bien, saludamos a Leticia Navarrete, quien se encuentra en Envigado, Antioquia. Leticia, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor Álvaro. Tengo dos inquietudes. La primera es, ¿qué estrategias han planteado para el relevo generacional en el campo? Los jóvenes, cuando reciben su formación, se quedan en las ciudades y no ven una oportunidad de desarrollo en el campo. Bien, adelante. Creo que a ese punto es al que apunta ahí sí vale la pena, a ese punto apunta la reforma rural integral acordada. Porque si el campo es dignificado, si el vivir en el campo se vuelve digno y el campo ofrece posibilidades de progreso como se ofrece en otro entorno, ya los jóvenes no tendrán que migrar a las ciudades y los padres no tendrán que empujar a sus hijos a que no vivan la vida que vivieron ellos. Porque se quedan allí. Sino que los padres tendrán la manera de construir oportunidades iguales en educación, en acceso a la salud, en oportunidades económicas, y los jóvenes podrán encontrar oportunidades de prosperidad.
A eso es a lo que apunta el acuerdo agrario, a dignificar las condiciones del campo y a ampliar las oportunidades de prosperidad y de progreso económico de la familia campesina. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Nixon Castro, quien se encuentra en Fomeque. Nixon, adelante con su pregunta. Sí, señora, mi pregunta es, ¿el gobierno cómo pretende que nosotros los campesinos sigamos aportando a la paz, sabiendo que nosotros los campesinos hemos puesto más de la totalidad de los muertos y hemos puesto también nosotros los campesinos en todo Colombia desplazamientos forzados, violaciones de la guerrilla, asesinatos, masacres, aterrorizar a los campesinos, nuestros hijos, nuestros niños y todo? Eso no puede ser posible, que el gobierno siga pretendiendo que nosotros los campesinos sigamos poniendo esto en nuestro campo. Eso no cabe en la cabeza de ningún gobierno ni de ninguna persona. O sea, nosotros los campesinos le queremos exigir al gobierno de que por favor nos eche más bien una mano en lugar de seguir intentando que nosotros sigamos aportando a la paz de esta manera. Es imposible seguir en lo mismo. Muy bien, Álvaro, hay campesinos que lo escuchan. Sí, es precisamente por eso que es imperioso, es muy importante, es apremiante que terminemos el conflicto, que pongamos fin a toda esa tragedia en la que ha vivido el país, pero sobre todo los campesinos. Son los campesinos las principales víctimas, porque fue en el territorio rural, en el espacio donde habitan las familias campesinas, donde se desarrolló el conflicto y fueron ellos las principales víctimas. El control del territorio no se hizo buscando el control de las ciudades, sino el control de territorios rurales, y por eso los campesinos fueron desalojados en esa guerra, sí. Fueron despojados de sus tierras en muchas regiones de una manera aberrante. Pues eso es lo que necesitamos terminar para que no ocurran y no se repitan, y necesitamos hacer una paz que sea estable y duradera. Es muy importante que así sea, que realmente pongamos fin al conflicto y nos dediquemos a construir la paz, que es una tarea más difícil que firmar el acuerdo de paz con las FARC. Claro que sí. Y mire, desde el municipio de Timbío, en el departamento del Cauca, se comunica a esta hora con el gobierno. Responde Daniel Balbuena. Daniel, adelante, buenas noches. Buenas noches. Mire, mi pregunta o mi reflexión frente al proceso que se está haciendo en La Habana y que estamos a puertas de un plebiscito en donde los colombianos tenemos que decirle sí o no a la paz. Yo creo que lo importante aquí, aparte de todos los temas, toda la situación que ha generado este conflicto, aquí los colombianos lo que debemos es, de una vez y para siempre, es decirle sí a la paz, porque la paz es la única que permite que se pueda, como dice el doctor ahí que está, se me fue el nombre, estoy de acuerdo con él, al haber paz, el Estado puede volcar todo y todos los ciudadanos podemos entrar a hacer un control mucho más honesto, mucho más verídico para acabar tanta corrupción, tanto desorden que ha sucedido por causa de la guerra. Sabemos que la guerra no es solamente enfrentarse en los que se matan, sino que la guerra, detrás de la guerra está la corrupción, se presta para toda clase de perversidad administrativa, acabar un país como nos tiene. La guerra afecta a la educación, la salud, el desarrollo, etcétera. Entonces nosotros los colombianos debemos de decirle sí a la paz para que acabándose la guerra sí puedan haber buenos controles. Y lo otro es que aquí también a los colombianos se le debe decir quiénes fueron los responsables de que crearon este conflicto hace más de 60 años, porque yo soy víctima de ese conflicto, nací en el conflicto y creo que casi me alcanzo a morir en el conflicto. Entonces la pregunta también, ¿qué fue lo que buscaron estos señores hace 60 años, los partidos políticos, la sociedad colombiana de esa época,
para formar semejante conflicto que hoy se ha convertido como la hidra de Lerna de 1000 cabezas que ya no sabemos qué hacer. Yo le agradezco mucho el programa y estoy de acuerdo con el sí, pero aquí los colombianos debemos de tener ya un norte. Aquí lo que nos interesa es la paz. Lo demás viene después de firmada la paz. Esa es mi reflexión y bueno, y aportar ahí al programa. No sé qué me irá a decir el doctor. Gracias. Claro que sí, ahí está Daniel Balbuena desde el departamento del Cauca con esa reflexión tan interesante. Él le hace la invitación a los colombianos a decirle sí a la paz, Álvaro. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con su reflexión. Si yo agregara algo a las palabras que acaba de decir, quizás corro el riesgo de desfigurarlas. Me gustó muchísimo lo que acabo de oír y que ha dicho, yo lo suscribo completamente. Bien, y saludamos a esta hora de la noche a Alejandro Barragán, quien se comunica desde Sausa, en el departamento Tausa, desde Cundinamarca. Alejandro, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Mire, señorita, yo quiero dar una opinión de los campesinos. ¿Aló? Sí, aquí te escuchamos, Alejandro, adelante. Muy buenas noches. Yo quería dar mi opinión con respecto a tratar de paz, porque ¿qué pasa a conseguir en Colombia cuando... ¿Aló? Alejandro, aquí estamos atentos a tu pregunta, adelante. ¿Aló? Sí. Hola, Alejandro, te escuchamos, tranquilo, adelante. Sí. ¿Aló? Alejandro, hagamos algo, bájale un poquito el volumen a tu televisor y nos vas a hacer la pregunta enseguida y te escuchamos. Yo quería hacer un aporte, decir qué pasa. Muy bien, más adelante nos vamos a comunicar con Alejandro Barragán, quien tiene una pregunta desde el departamento de Cundinamarca, pero ahora tenemos otra pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país. Aquí está. Me gustaría saber el primer acuerdo de paz en La Habana, ¿en qué le aportaría a las mujeres rurales de los departamentos de Colombia? Participa, la urna está abierta. Muy bien, ahí veíamos. Diana Paola Camacho pregunta, ¿en qué aporta, Álvaro, este primer punto a las mujeres rurales de Colombia? Sí, el tema de la mujer rural acaba de ser incorporado plenamente al acuerdo agrario. Se firmó en mayo del 2013, o se acordó el texto básico del acuerdo de reforma rural integral, pero después se hizo necesario que se creara una comisión conjunta de género para revisarlo completamente y asegurarse de que todos los elementos tienen lo que llamamos perspectiva de género, que garantiza los derechos en forma preferencial para las mujeres. Eso vamos a verlo cuando se publique el texto completo con el trabajo que hicieron las mujeres para convertir el acuerdo en un acuerdo que las incluya de manera efectiva. Eso vamos a conocerlo muy pronto. Claro que sí. Y ahora tenemos la pregunta de Lucía González. ¿Por qué es tan importante para el país la actualización catastral rural? Participa, la urna está abierta. Bien, Álvaro, Lucía de pronto toca un tema o aborda un tema en el que muchos no tenemos conocimiento sobre la actualización catastral rural. ¿Por qué es importante para Colombia? Sí, el catastro rural o el catastro en general es un medio muy importante para ordenar el territorio, para conocer con claridad la legalidad también, pero y ofrecer la seguridad jurídica a los derechos de propiedad en el campo. Cuando el catastro está desactualizado hay varios problemas. Sí. Uno, no hay formación catastral, entonces no coinciden, es difícil que haya formalidad de la tenencia de la tierra y de los títulos de propiedad. Bien, Álvaro, pero en el campo colombiano, ¿alguna vez se ha hecho este proceso? En algunas partes nunca se ha hecho, pero sí tenemos un problema muy grave de desactualización. Nosotros, el nivel de actualización del catastro rural alcanza menos del 40% de toda la propiedad.
O sea, cerca del 60% de la propiedad está en una condición de informalidad. Y cuando la propiedad está en informalidad es muy vulnerable a la usurpación de los derechos, al despojo y a otras irregularidades que atentan contra la propiedad. Y en esas condiciones los que son más vulnerables son los pequeños productores y los pequeños propietarios que no tienen los recursos para proteger jurídicamente con sus propios contratación de abogados la propiedad. El que queda realmente muy vulnerable es el campesino pobre, el campesino que tiene muy poca tierra, porque obviamente defender jurídicamente sus derechos es muy costoso y, como dice el dicho popular, puede resultar más caro el collar que el perro. Entonces, por eso es que necesitamos actualizar el catastro, por un lado, para que también los municipios mejoren su capacidad fiscal para poder hacer más inversiones en desarrollo del territorio rural. La desactualización del catastro también hizo que los municipios fueran muy débiles institucionalmente. Sí. Son muchos los beneficios de una actualización del catastro. Bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde a las 8 de la noche, 8 minutos, a José de Jesús Calderón. José, adelante con su pregunta. Mi pregunta es para el asesor. Por causa del conflicto armado, muchos campesinos tuvimos que abandonar las tierras y están abandonadas. ¿Cómo el gobierno va a subsidiar a estos campesinos para volver a poner productiva su tierra? Si es que la tienen. Otra pregunta. Adelante. Adelante, José de Jesús. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿a partir de cuándo el gobierno va a subsidiar estos programas para que el campesino sea próspero y de qué manera va a manejar el comercio para que el productor gane y no trabaje a pérdida? Bien, Álvaro. Ahí José de Jesús Calderón y todos los campesinos del centro de Colombia lo están escuchando. Perfecto, José de Jesús. Ese tema de los campesinos que fueron despojados y a quienes hay que hacerles la restitución es algo en lo que ya ha venido avanzando el país. Colombia hizo una ley, aprobó una ley de víctimas y restitución de tierras, que es uno de los pocos casos en el mundo, quizás el único caso, donde en medio del conflicto Colombia se anticipó a crear legislación que busca restituir derechos y reparar a las víctimas. Eso lo estamos haciendo. Desde luego que esa es una tarea muy difícil y para el cual hay una institución que ya ha aprendido mucho y que cada vez está haciendo mucho más velozmente esa tarea. Sin embargo, usted dice también que una vez recuperada la tierra no basta con solo recuperar la tierra, sino que es necesario el resto de los apoyos para que la recuperación de la tierra sea útil a la esperanza de progreso y de prosperidad que tiene esa familia campesina. Entonces, eso es lo que hace el acuerdo agrario precisamente, por eso el acuerdo tiene los temas de carreteras, asistencia técnica, crédito, comercialización, todos esos elementos están en la reforma y el gobierno se compromete a implementar a partir de la firma del acuerdo, de cuando ya el acuerdo está en firme, hay que empezar a implementarlo. Muy bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno. Responde a Leonel González, quien se comunica desde Florian, en el departamento de Santander. Leonel, adelante con su pregunta. Leonel, doctor, buenas noches. Primero que todo, para darles un agradecimiento por ese programa que ustedes sacan al aire y para nuevamente hacerles una pregunta que no me quedó como bien concluida es, primero que todo, ¿cuáles las oportunidades que van a haber de trabajo para los jóvenes reservistas, quienes le han prestado su servicio al Estado y
realmente hasta el momento no han tenido ningún respaldo por parte del Estado, porque un muchacho va obligado, paga su servicio militar y le toca nuevamente devolverse con su libreta en el bolsillo para el campo a que el papá lo siga manteniendo o a seguir pues trabajando en el campo. No tiene ningún apoyo por el Estado. ¿Qué oportunidades de trabajo va a tener un muchacho que le ha prestado, le ha regalado su tiempo al Estado prestando su servicio militar? Y también quiero agregar algo, doctor, pues invitar a todos mis amigos colombianos para que aportemos con ese sí para esta paz que, si Dios quiere, se nos dé. Va a ser un respiro muy grande para todo Colombia. Gracias. Muy bien, Álvaro, ahí está Leonel González desde Santander, que pues ya dijo que le dice sí a la paz y le hace esa invitación a todos los colombianos, y también está un poco preocupado por esas oportunidades, está preguntando sobre esas oportunidades para la población juvenil en el campo que se darían a partir de la firma de la paz. Sí, don Leonel, este es un tema de que en el acuerdo no se, digamos, especifican beneficios especiales para, por ejemplo, jóvenes que han prestado servicio militar. Lo que sí es importante es que son jóvenes que están en el campo, sí. Y si han prestado su servicio militar y regresan al campo y hay un proceso de implementación de los compromisos, de los acuerdos orientados a la transformación del campo, pues precisamente los jóvenes van a poder beneficiarse de esos procesos, de las oportunidades de generación de empleo, porque va a haber la necesidad de desarrollar no solo la producción agropecuaria, la producción de alimentos, el desarrollo empresarial integrado con el del desarrollo de las familias de pequeños productores y la agricultura familiar. Todo eso va a ocurrir y va a ser una oportunidad especialmente visible para la población joven de los territorios rurales. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a John Mesa, quien se encuentra en San José del Guaviare. John, muy buenas noches, adelante con su inquietud. Aquí estamos atentos a su pregunta. Muy buenas noches. Pues entiendo definitivamente que sí tenemos que decir sí a la paz, que eso nos conviene a todos nosotros, sobre todo nosotros de los departamentos nuevos que hemos sido reticentes de este conflicto. Para el doctor tengo una duda, aquí en la parte del desarrollo agrario. El departamento de Guaviare tiene su 75% de las tierras con líos jurídicos, donde el campesino no es propietario de su tierra, donde hay reservas naturales, donde el Estado sabemos que no puede intervenir. ¿Cómo es posible llegarle a ese tipo de personas donde ellos no tienen acceso a ningún crédito, al banco, no puede acceder el gobierno, donde escasitamente hasta hacer una escuela es imposible? Entonces yo quiero que en estos acuerdos nos digan, pues de la parte legislativa, que están trabajando para sacar a esos campesinos de ese limbo jurídico que hoy viven y ese proceso de paz los abrigue en estos momentos. Bien, aquí tenemos John desde San José del Guaviare, que dice que el departamento del Guaviare tiene el 35% de las tierras con líos jurídicos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para ayudar a todos estos campesinos? Sí, creo que también se refiere al hecho de que hay muchos campesinos que están ubicados en territorios que hacen parte de reservas forestales. Sí. Por lo tanto, en las condiciones actuales, las tierras que están en las reservas forestales no se pueden titular. Y como no se pueden titular, los campesinos encuentran mucha dificultad para conseguir los apoyos en asistencia técnica y acceder a los programas que puede ofrecer el gobierno. Esa preocupación es muy importante. En el acuerdo hay puntos en donde el país tiene que sincerarse y tiene que revisar de nuevo las reservas forestales y ver qué de las reservas forestales se justifica mantenerla en el estatus de reserva forestal y cerrar la frontera agrícola. Y lo que se puede sustraer de la reserva forestal, titularla y formalizar esa propiedad a los campesinos de manera de resolver ese problema. Creo que territorios como Guaviare
deberán ser un objeto, deberán tener una atención prioritaria especial en ese proceso, y esperaríamos que si ocurrieran yo no estoy diciendo aquí que se van a sustraer todas las zonas de reserva forestal, porque muchas zonas de reserva forestal hay que conservarlas y recuperarlas, pero muchas otras ya no son reservas forestales y necesitamos clarificarle los títulos a los campesinos. Bien, Álvaro, se fue el tiempo volando aquí en El Gobierno Responde. Me encantó tenerlo aquí en nuestro programa. Resumidamente, ¿cuál es su mensaje para todos los colombianos que nos ven a esta hora de la noche? Pues yo sí espero, yo lo que diría es esperanza y determinación para aportar cada uno lo que necesitamos aportar para hacer realidad la construcción de paz, especialmente en nuestros territorios rurales. Muy bien, y muchísimas gracias por estar aquí, y lo planillamos para otro día para seguir haciendo esta pedagogía de paz con todos los colombianos. Con mucho gusto, Karen, muy amable por la invitación, y de nuevo mis disculpas por haberle llegado tarde. Usted tranquilo, que llegó cuando tenía que llegar, y mire, habló con muchos colombianos que tenían muchísimas dudas sobre este punto, sobre el desarrollo agrario en nuestro país. Y bueno, feliz noche para usted y feliz noche también para todos los televidentes que nos acompañaron en esta emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.